vamos a tratar en la medida de lo posible, pues, trabajar. Entonces, tenemos acá un bloque que está sobre una superficie. Para este, lo que sabemos es que tiene una masa de 10 kilogramos. Este bloque tiene una masa de 10 kilogramos. Y pues nosotros vamos a calcular entonces el peso y la fuerza normal. Bueno, entonces recuerden que nos vamos a guiar por el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a trazar aquí un plano cartesiano y el centro simboliza la masa. Entonces, como estamos hablando aquí únicamente de peso y la fuerza normal. Entonces, estas son preguntas conceptuales. Entonces, el peso en este bloque, ¿hacia dónde apunta? Entonces, sabemos que el peso, como es el efecto de la gravedad sobre una masa, entonces ese peso está hacia abajo. Entonces ahí tenemos el peso. Y la fuerza normal, sabemos que es la que se da entre dos superficies, ¿verdad? Es necesario que un objeto esté sobre una superficie para que haya fuerza normal, es una fuerza de contacto, y esta es perpendicular hacia la superficie y contraria al peso. Entonces, aquí la colocamos. Bueno, si se dan cuenta sobre este bloque, no hay fuerzas horizontales que estén interviniendo, únicamente fuerzas verticales. Entonces, para poder resolver y calcular entonces el peso y la fuerza normal en este bloque, que le vamos a llamar entonces el inciso A, después vamos a ver otro. Entonces, vamos a utilizar únicamente la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y, porque estamos hablando de lo vertical, es igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué fuerzas en Y tenemos acá? Entonces, tenemos la normal y tenemos el peso. Recuérdense que de acuerdo al plano, ¿verdad? Entonces, este sería positivo y este sería negativo. O sea que tenemos entonces la normal, que es positiva, menos el peso, es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y es esto, la normal menos el peso. Despejando aquí en esta ecuación el peso, entonces vamos a tener que entonces la normal es igual al peso, ¿verdad? O sea, es decir, si sumo el peso en ambos lados, se cancela aquí en el primer lado y en el segundo lado nos queda 0 más el peso. Pero 0 más el peso, entonces solamente el peso. Ahora, nosotros sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, entonces en este puedo decir yo que entonces la normal es igual, sustituyendo el peso con masa por gravedad. Entonces ahí vamos a tener el valor de ambos. Entonces, sustituyendo los datos, tenemos que la masa es 10 kilogramos y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, 10 por 9.8 tenemos 98. Esto es 98 newtons. El símbolo correcto de Newton es solamente la letra N, pero como aquí la normal también es la letra N, entonces le voy a colocar una T para diferenciar. Bueno, no sé si Adriana... Entonces ahí tenemos, chicos, la solución
de este primer inciso, ¿verdad? En donde tenemos entonces un bloque de 10 kilogramos y nos piden calcular el peso y la fuerza normal. Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo. Entonces, para eso voy a cambiar de diapositiva. Entonces, este pues es el inciso B. Entonces, tenemos el mismo bloque que tiene una masa de 10 kilogramos, pero ahora vamos a agregarle algo más, ¿sí? Bueno, entonces dice que sobre este bloque se está aplicando una fuerza, o sea, alguien lo está presionando con una fuerza de 40 newtons. Entonces, aparte de que tiene un peso y una fuerza normal, entonces se está ejerciendo sobre ese bloque una fuerza de 40 newtons y es vertical hacia abajo. Vamos a construir entonces el diagrama de cuerpo libre. Entonces trazo mi plano cartesiano y vamos a simbolizar esas fuerzas. Entonces tenemos, primero tenemos el peso que está apuntando hacia abajo. Eso es el peso. Tenemos también la fuerza normal que es contraria al peso y esta apunta hacia arriba. Entonces, aquí pues ya había marcado el peso y la fuerza normal. Ahora, como también tenemos esa fuerza que se está aplicando, esa fuerza aplicada, entonces apunta hacia abajo en el mismo punto, en el único que esta va dirigida hacia abajo. Voy a hacer un poco más gruesa la línea para diferenciar. Entonces, ahí tenemos entonces a esa fuerza aplicada. Vamos a colocarle F. F1. ¿Sí? Entonces, tenemos acá y nuevamente vemos que solo hay fuerzas verticales. Entonces, para poder resolver y calcular entonces el peso y la fuerza, aquí necesitamos únicamente la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos acá? Según lo que observan ustedes, ¿qué fuerzas tenemos? Recuerden que hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Entonces, primero las positivas. ¿Qué fuerza positiva tenemos? Tenemos la fuerza normal, que es la fuerza positiva. Y como fuerzas negativas, entonces tenemos a esa fuerza que se está aplicando y el peso. Como el peso ya sabemos que es masa por gravedad, entonces de una vez lo voy a colocar así. Masa por gravedad. Menos la fuerza. Fuerza 1. Eso es igual a 0. Bueno. El peso automáticamente podemos saber, como es masa por gravedad, entonces es 10 por 9.8. Entonces vamos a saber de que
el peso es de 98 newtons. Entonces aquí tenemos, sustituyendo los datos, tenemos la normal menos masa por gravedad, que es el peso, tenemos que es 98 newtons. Entonces ahí estoy ya sustituyendo. Vamos a colocarle aquí NT para diferenciar de la fuerza normal. Entonces 98 newtons menos la fuerza 1. ¿Cuál es el valor de la fuerza 1? Entonces nos están diciendo 40 newtons. 40 newtons. Dice que F es igual a 0. Bueno, resolviendo ahí esos valores, entonces tenemos que esos signos son iguales, se suman entonces 90 más 40. Esto es 138. ...138 newtons... y como se copia el signo mayor, tenemos menos 138, igual a 0. Entonces, finalmente, para conocer entonces cuál es el valor de la fuerza normal, despejamos ese 138, sumando 138 en ambos lados, y me queda entonces que la fuerza normal es igual a 138 newtons. ¿Sí? Ahí nos queda positivo. Y entonces ahí tenemos. Noten de que en la anterior, en el ejemplo anterior, el peso y la fuerza normal tienen la misma magnitud, 98 newtons ambos. Ahora, en este, que ya tenemos una fuerza aplicada y es contraria, entonces el peso es 98 y la fuerza normal es 138. ¿Por qué aumentó el valor de la fuerza normal? Porque hay otra fuerza acá que está siendo aplicada, ¿verdad? Y que es contraria a la fuerza normal. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo más. Entonces, ahora, lo que vamos a considerar es una fuerza aplicada siempre de 40 newtons, pero ahora noten que es hacia arriba. ¿Sí? Ahora esa fuerza va hacia arriba y con una masa de 10 kilogramos. Estamos analizando aquí diferentes situaciones para que veamos el comportamiento, ¿verdad? Entonces, este ya va a ser el último de estos. Hacemos primero el diagrama de cuerpo libre trazando el plano cartesiano. Y entonces tenemos, primero tenemos el peso, que este pues apunta hacia abajo. Entonces ahí tenemos el peso. Tenemos la fuerza normal, que esta apunta hacia arriba. Y tenemos también esa fuerza que se está aplicando, pero ahora esa fuerza se está aplicando hacia arriba. ¿Sí? Entonces esa fuerza 1. Bueno. Entonces, solamente sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Queremos saber el peso y queremos saber la fuerza normal. Ya vimos que el peso es 98 newtons, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí. ¿Cuáles son las fuerzas positivas acá? La normal. Bien, la normal. ¿Y cuál más? La fuerza 1. Y la fuerza 1. ¿Sí?
De aquí acuerdo, por eso es importante el diagrama de cuerpo libre, porque eso nos ayuda a determinar los signos. Entonces, fuerza 1. Y el peso es negativo, menos el peso. Voy a colocarlo así. Ahora vamos a sustituir los valores de la fuerza 1 y el peso. Entonces, newtons más. La fuerza 1 es de 40. 40 newtons. Menos el peso es de 98. Si se dan cuenta en estos tres incisos, el peso no cambió. ¿Verdad? Como la masa es la misma, entonces el peso era constante. Ahora, tenemos acá la normal. Signos diferentes se restan. Entonces, 98 menos 40, esto es menos 58 newtons. Igual a 0. Y ahora despejamos y entonces obtenemos que la normal es igual a 58 newtons. Vean cómo se da ese cambio, ¿verdad? En el anterior, la normal era mayor al peso. Ahora, la normal es menor al peso porque hacia arriba también se está aplicando una fuerza. Bueno, no sé si hay ahí alguna duda. Bueno, No, profe, no hay ninguna duda. bien. Entonces, así vamos a ir trabajando con estos ejemplos. Vamos así despacio porque me interesa que aprendan ustedes ese análisis, ¿verdad? Entonces, para el siguiente día, bueno, vamos a ver siempre calcular el peso y la fuerza normal. Si la masa es de 130 kilogramos y si se está aplicando una fuerza hacia abajo de 30 newtons y otra hacia arriba de 60 newtons. Bueno, entonces calcular peso y la fuerza normal en este sistema, ¿verdad? Para el próximo día de clases. Yo espero que lo puedan resolver y lo primero que va a hacer es preguntarles cuál es el valor de la fuerza normal y del peso en ese sistema. Bueno, pues así vamos a finalizar